cuestiones en relación al artículo que yo escribí para la revista. Después seguramente la idea de esto es que pueda ser complementario con los aportes que traigan los otros autores. Por eso voy a hablar específicamente del tema que abordé, que es el acceso al suelo urbano y particularmente el acceso al suelo urbano por parte de los sectores populares en el Gran Buenos Aires. Una primera aclaración que es necesario hacer siempre que abordamos este tema es que en nuestras sociedades la propiedad del suelo, y particularmente la propiedad del suelo urbano, explicita, si bien es cierto, una relación de un sujeto con un objeto, la porción de tierra, también explicita o da cuenta de la relación entre sujetos sociales, entre actores sociales, ¿sí? Por eso pensamos la propiedad de la tierra como una relación social. Y como en nuestras sociedades esa relación está marcada por la desigualdad, ¿sí? También el acceso al suelo urbano está marcado por esa misma desigualdad. En el caso del conurbano, a veces con expresiones muy fuertes, ¿no? Como la de la fotografía del country al lado del barrio vulnerable. Y como entendemos que este acceso desigual tiene que ver precisamente con las relaciones de desigualdad presentes en una sociedad, hablar del acceso al suelo, hablar de la tierra urbana, necesariamente nos lleva a hablar de procesos, necesariamente lleva a mirarlo en una perspectiva histórica de procesos, de conflictos, de conquistas, de tendencias que se van consolidando, también de resistencias y de luchas. Para comenzar con una cuestión más histórica, en el año 1947, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad central, se estanca su población en casi 3 millones de habitantes y desde entonces seguimos, porque estamos ahora en ella, en casi 3 millones de habitantes, ¿sí? Sin embargo, en ese mismo momento, la población del Gran Buenos Aires se dispara. Desde el censo de 1947 al censo de 1960, en 13 años, pasa de 1.700.000 habitantes a 3.700.000 habitantes, es decir, más que duplica la población. Y esto tiene que ver efectivamente con el proceso de industrialización por sustitución de importaciones que se daba en nuestra sociedad, que generaba la migración desde el interior, desde el campo, hacia la ciudad. La forma de inserción de estos trabajadores en la ciudad, particularmente a aquellos más vulnerables, en primer término estuvo asociada a la formación de las villas, ¿sí? Las villas comienzan en realidad un poquitito, en Ciudad de Buenos Aires, un poquito antes del gobierno del primer peronismo, ya por la década del 30, la Villa 31 de Retiro, la más antigua del país, como ocupaciones informales del suelo que se van densificando progresivamente. E insisto con esta idea de progresivamente porque tiene que ver con la llegada de las familias uno a una que se van ubicando donde hay lugar, donde pueden y ocupando el espacio con esa misma característica. Tienen menor presencia relativa en el Gran Buenos Aires, fundamentalmente se forman en la ciudad de Buenos Aires, pero todavía, de hecho, persisten muchos barrios con la trama de villas en el primer cordón del Gran Buenos Aires. Pero lo que explica el gran aumento de la población y esta explosión demográfica del Gran Buenos Aires durante el primer peronismo, pero también durante los años de los gobiernos desarrollistas que continuaron después, son los loteos económicos, ¿sí? Este proceso según el cual se tomaban grandes parcelas de tierras, se las loteaba, ¿sí? Se las separaban lotes, y se promovía su venta en muchísimas cuotas. Lo que aseguraba un valor de cuota efectivamente accesible para las familias, ¿sí? Los loteos surgen fundamentalmente durante el primer peronismo, pero también continúan durante los gobiernos desarrollistas y los gobiernos de facto posteriores. La condición de posibilidad de esta forma de acceso al suelo urbano
tenía que ver, por un lado, con el contexto de pleno empleo, o más que con el contexto, con la expectativa o el horizonte de pleno empleo, ¿sí? La posibilidad de acceder a un empleo, a un puesto de trabajo y proyectarse como familia, como hogar, en ese mismo empleo durante muchísimos años, durante décadas, era lo que permitía a las familias adquirir, meterse, digamos, en un crédito que por ahí les implicaba estar 20 o hasta 30 años pagando solamente un terreno, ¿sí? Por otro lado, es un periodo en que también las tarifas de transporte público están fuertemente subsidiadas, especialmente el tren. Esto permitía que una familia de trabajadores pudiera ubicarse en alguna localización del segundo cordón del Gran Buenos Aires y utilizar ese medio de transporte para acercarse a su fuente de trabajo, que generalmente, y en el sector, en el incipiente o en el naciente sector industrial, se ubicaban en Ciudad de Buenos Aires o en el primer cordón del Gran Buenos Aires. Generalmente, como estrategia familiar, se complementaba con la vivienda autoconstruida por la familia, por los vecinos, o la vivienda construida también por crédito, ¿sí? No olvidemos que allá por el año 1948 el Banco Hipotecario Nacional reformula su Carta Orgánica y facilita el acceso al crédito a los trabajadores, cosa que hasta ese momento era realmente muy difícil. Esto constituyó una estrategia que, si bien estuvo impulsada fundamentalmente por el mercado, por los actores económicos, permitió que un enorme número de familias trabajadoras pudiera acceder a la propiedad del suelo urbano. No faltaron las dificultades. De hecho, en 1950 se sanciona la Ley de Condiciones de Transferencia del Suelo, por ejemplo, para evitar las estafas, ¿sí? Básicamente lo que propone esa ley es que se registren las compraventas, aun cuando no fueron terminadas de saldar, es decir, cuando no hay escritura todavía de por medio, pero que se registren para evitar, por ejemplo, que un mismo terreno fuera vendido varias veces a distintas familias, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires específicamente, se sancionan 2 decretos del gobernador, uno de 1949, que prohibía lotear en zonas inundables, otro de 1950, que fijaba cuál era el ancho mínimo de las calles, también en un contexto donde la presión del sector inmobiliario ya era muy importante. De hecho, los 2 decretos son derogados en 1953, poquito después de la renuncia del entonces gobernador Mercante. Pero de todas formas, insisto, con esta estrategia muy condicionada por el mercado, tiempos manejados por el mercado, permitió que muchísimas familias accedieran a la propiedad de un lote. Esto, que continúa en las décadas posteriores, se ve interrumpido rápidamente, drásticamente, durante la última dictadura militar, ¿sí? La dictadura militar de 1973-1983 significó, entre otras muchísimas cosas, el fin de los loteos populares. Junto con todo otro conjunto de medidas que tenían que ver precisamente con el disciplinamiento. Si a nivel social la dictadura se proponía el disciplinamiento de una clase social, la de los trabajadores, y el fin de un proyecto de desarrollo nacional, a nivel urbano, el proyecto consistió en, o partió de la idea de que disciplinar a los trabajadores tenía que ver con también ordenar el espacio donde los trabajadores vivían, ¿sí? De ese modo se proyectó una ciudad central, la ciudad de Buenos Aires, para los sectores dominantes, y se expulsó a la población más pobre, se expulsó a los trabajadores hacia las periferias, y ahí es donde impacta en esta área que estamos analizando hoy, que es el Gran Buenos Aires. Se los expulsó a través de los discursos y a través de los hechos. Algunas de las políticas que favorecieron esto fue, por ejemplo, el desalojo de las villas en Ciudad de Buenos Aires. La foto que estamos viendo, está medio...
más o menos se ve entre sombras, es una foto de la Villa 31 de Retiro en el año 1979. ¿Sí? Está bien que la Villa 31 de Retiro no tenía en ese momento la densificación que tiene hoy, la construcción en altura, pero observen que se puede ya ver en ellas las viviendas demolidas, ¿sí? Las calles barridas a través de esta política. Solamente en los primeros años de la dictadura militar se desalojó al 75% de la población villera. Por supuesto, hay poco registro del destino final de todas las familias. En algunos casos fueron expulsados del país cuando eran inmigrantes, en otros casos fueron devueltos a la provincia o expulsados, trasladados hacia los partidos del Gran Buenos Aires. Otra de las políticas que tuvo un fuerte impacto a nivel urbano fue la liberación de alquileres, con precios relativamente controlados en décadas anteriores. De hecho, eso era parte de una herencia, si se quiere, del primer peronismo, el control de alquileres. Los distintos gobiernos que se habían sucedido entre ese primer peronismo y la dictadura los habían ido liberando por partes, porque no si bien conceptualmente querían evitar todo tipo de control, sabían que no podían hacerlo de golpe. La dictadura militar sí termina de liberarlos, y eso también significó una cantidad enorme de desalojos de la población más pobre de la ciudad. Y finalmente, y acá vuelvo al tema de los loteos, en la provincia de Buenos Aires, el decreto ley 8912 del año de 1977, un decreto, por supuesto, porque fue en dictadura, no funcionaba el Congreso, pero que tiene fuerza de ley y que hoy sigue vigente en muchos de sus puntos, que pautaba el uso del suelo. El decreto 8912 impone una cantidad de restricciones y de condicionamientos a los loteos, que además, en un contexto donde gran parte de la tierra que estaba vacante ya había sido loteada, esto genera un aumento automático de los valores del suelo en el Gran Buenos Aires, y hace que hasta hoy en día el acceso al suelo en el mercado formal para los sectores populares sea prácticamente misión imposible, ¿sí? Junto con esto, otras medidas, está el famoso libro de Oscar Oslak, aquel de Merecer la ciudad, donde tomando el discurso de las entonces autoridades de la ciudad, Oscar Oslak recorre alguna de estas políticas, ¿sí? Pero bueno, sabemos que donde hay poder hay resistencia, eso nos enseñó Foucault. Entonces, en este contexto durísimo, el año 1981, se produce en el Gran Buenos Aires, al sur del Gran Buenos Aires, una de las primeras tomas de tierra previamente planificada, masiva, en la localidad de San Francisco Solano, en el límite entre Quilmes y Almirante Brown, ¿sí? 4.600 familias, en 3 tandas, no las 4.600 todas juntas, pero 4.600 familias ocupan terrenos en los 2 partidos, en Quilmes y en Almirante Brown, dan origen a 6 barrios que todavía hoy existen, en un proceso que había tenido fuerte apoyo de la Iglesia Católica. En la zona sur del Gran Buenos Aires, en aquel momento había mucha presencia territorial de las comunidades eclesiales de base, que habían generado trabajo organizativo previo y de apoyatura al momento de la ocupación. Estas tomas de tierras generaron un producto realmente diferente, singular, diferente a otras ocupaciones informales de suelo que había habido hasta ese momento. En primer lugar, el barrio que se conformaba continuaba la trama urbana. Las calles continuaban el trazado de las calles del resto de la ciudad, se respetaban las medidas mínimas de los lotes que establecía la ley, incluso la ley 8912, se reservaba espacio para equipamiento, para espacios comunes y públicos. Es una de las pocas... Sí. Disculpe, ¿esta es una charla tributaria? No. No. Bueno. Disculpe nuevamente. Ningún problema. Podría hacerlo igual, ¿no? O sea, no estaba previsto, no, claro. No es una performance que nos nos animamos a hablar de casi todo, pero bueno. Bueno, como dije, había sido una experiencia
planificada previamente y con una fuerte organización interna, ¿sí? Se repetía Inés Izaguirre, una socióloga muy querida de la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, que falleció el año pasado, la despedimos, pero ella encontró en esta forma de organización a nivel barrial, ella decía, bueno, es como que se reproduce la forma de organización al interior de un sindicato. Entonces hay un delegado por manzana, los delegados de cada manzana conforman una comisión en cada barrio y a su vez las comisiones de los distintos barrios formaban esta comisión coordinadora que decidían cada paso a dar en el asentamiento. Esta experiencia marcó no solamente un hito de resistencia a la dictadura, sino también un modelo que fue seguido después por muchísimos procesos de tomas de tierra en el Gran Buenos Aires en los años siguientes, ya en democracia, ¿sí? En La Matanza, en 1986, en Merlo, en Florencio Varela. En todos los casos se repite esto que fue una diferencia fundamental entre las villas y el asentamiento, que tienen que ver, con un lado, con la forma urbana, ¿no? La primera foto está el pasillo típico de las villas, donde el tránsito es más complejo, y que tiene que ver con esa forma de ocupación de familia por familia. Mientras que en los asentamientos se sostiene esta forma de ocupación del espacio que procura respetar la trama urbana, ¿no? Por eso la segunda foto, que a mí siempre me impacta por el trazado perfecto de esa línea municipal y la vereda y la calle en un asentamiento. Ese es un asentamiento de González Catán, en el asentamiento de Costa Esperanza. Cuando se sacó esa foto, el barrio tenía un par de años nada más. Este uso del espacio diferente tiene que ver con la voluntad, el deseo de quienes ocupaban tierras en los asentamientos de ser integrados a la ciudad, ¿sí? Una estrategia construida a través de una herramienta asociada a la informalidad, por no decir a la ilegalidad, pero que buscaba reivindicarse a través de alcanzar o conquistar esa formalidad, ese acceso a la ciudad formal, esa legalidad. De ahí la preocupación por el producto que se generaba. Esto fue concebido y explicado así por quienes protagonizaron esos asentamientos, tanto los de 1981 como los que se repitieron en décadas siguientes, pero también por muchos de los que nos acercamos a estudiar, al menos desde las ciencias sociales, estos procesos. Llegamos a los 90, voy a ir más rápido. Durante los 90 se produce, no voy a meterme en el detalle del proceso económico general porque sería complejísimo, pero solamente dos datos. Por un lado, se produce una reactivación del mercado inmobiliario en el Gran Buenos Aires y en el país en general, que había estado efectivamente en parte paralizado al menos las últimas 2 décadas, ¿sí? Las 2 décadas anteriores. Pero con una particularidad, cuando se reactiva el mercado inmobiliario, lo hace fundamentalmente para los sectores de medios y altos ingresos, ¿sí? Mientras que entre los trabajadores aumenta el proceso de empobrecimiento, los procesos de desocupación. Esto genera efectivamente que continuaran los asentamientos durante toda la década, en algunos casos con menores niveles de organización o por lo menos niveles de organización no tan completos e idealizados como habían tenido en los 80 o como los habíamos visto al menos en los 80, en condiciones de más vulnerabilidad y en tierras también cada vez menos aptas, porque de hecho se van ocupando, y sigue sucediendo hoy día, se van ocupando cada vez más las tierras que van quedando disponibles o aquellas de donde el desalojo es menos probable, ¿sí? Se ve bastante bien. Esta foto, por ejemplo, es ya sobre el fin de la década, en el año 2000, en el asentamiento La Matera, en Quilmes, que es un barrio que se ubica entre 2 arroyos. Entonces, imagínense la cantidad de problemas hidráulicos que tiene el asentamiento, el barrio, hoy en día, porque hoy en día ya es un barrio consolidado. Bueno, llegando al nuevo milenio, también difícil de explicar el contexto económico, no lo voy a hacer, pero, digo, por decirlo muy generalmente, en un contexto de mejora económica general,
con preocupación por la redistribución del ingreso, por la consolidación, el fortalecimiento del mercado interno, indudablemente las condiciones de vida de los sectores populares mejoran, ¿sí? En los barrios se vivió mucho, se sintió mucho, las mejoras en las viviendas, la inversión que las familias hacen en mejorar el lugar donde viven una vez que, o en cada momento en que la situación económica general da un poco de alivio. Por otra parte también, a través de programas de mejoras, en el año 2004 se empieza a implementar el PROMEVA en el Gran Buenos Aires, posteriormente llegaron el programa de asentamiento, de regularización de asentamientos y villas, y otras iniciativas que permitieron mejorar en general las condiciones. Por otro lado, algo que caracterizó el periodo, particularmente los gobiernos kirchneristas, fue la fuerte inversión del Estado en materia no de suelo, sino de vivienda, ¿sí? Primero la reactivación de los programas FONAVI que estaban detenidos, después el Plan Federal de Construcción de Vivienda, el Plan Federal de Construcción de Vivienda por Cooperativas, conocido como Techo y Trabajo, el Plan Federal Mejor Vivir, que era para ampliaciones, ¿sí? Y otra serie de iniciativas generaron una inversión cuantitativa solo comparable con el primer peronismo, ¿sí? En cuanto a cantidad de unidades o de soluciones construidas y de recursos invertidos. Sin embargo, pese a estos dos factores, la mejora económica general, la inversión en vivienda y en construcción de vivienda nueva, durante todo el periodo kirchnerista continuaron los asentamientos, las tomas de tierras en el Gran Buenos Aires. Esto puede ser o puede aparecer como una paradoja, ¿no? Digo, bueno, en un contexto de pobreza, de recesión, se producen asentamientos por la dificultad de acceso al suelo, en un contexto de mejora económica, de inversión en vivienda, se siguen produciendo asentamientos. La dificultad radica en que, si bien hubo una fuerte política hacia la construcción de vivienda, no se acompañó de una fuerte política hacia la producción de suelo urbano. Eduardo Res es uno de los que más insiste con este planteo, y él dice, bueno, tuvimos una política desarrollista en materia de vivienda, pero no pudimos desarmar los resortes de políticas neoliberales en materia de suelo, ¿sí? Un mercado de suelo muy concentrado, muy oscuro, donde las operaciones no siempre son claras, con la aparición de un nuevo actor, que es el capital financiero. Hoy en día nuestras ciudades crecen más por iniciativa del capital financiero que de cualquiera de los otros actores, ¿sí? Esto explica que aún con una buena política de vivienda se sigan produciendo asentamientos, con algunas características novedosas y con algunos puntos de contacto con las primeras experiencias. Con menores grados de planificación y de organización previos, como dije hace un ratito, en algunos casos quienes los protagonizan los describen casi como espontáneos, con algunos intereses también políticos de por medio, con distintos grados de conflictividad, ¿sí? Tanto si pensamos en el periodo kirchnerista como en estos 4 años posteriores. En estos 4 años posteriores, además, vimos los niveles de conflictividad crecer o fortalecerse debido a las prácticas represivas del propio Estado en sus distintos niveles en relación a las necesidades habitacionales, pero con esta misma vocación de los barrios que se forman de integrarse a la ciudad, ¿sí? Es muy fuerte en un lugar que para nosotros puede parecer, como en la foto de hace un rato, simplemente un descampado con algunas casitas o algunas carpas, y sin embargo quienes ocupan identifican, eso es la calle, eso va a ser la plaza, ahí va a ir la salita o lo que fuera. Esa vocación de decir, acá llegamos para quedarnos, sigue siendo muy fuerte, incluso en tomas, en condiciones de mucha vulnerabilidad. Y sí, en la actualidad con vinculaciones muy importantes con el mercado informal, ¿sí? En la medida que ya fueron pasando muchos años
con una política con tantas dificultades para el acceso al suelo urbano para los sectores populares, el mercado informal, la toma directa de tierras o el mercado informal terminan siendo los únicos dos espacios a los que las familias de millones de trabajadores pueden acceder para asegurarse un lugar donde vivir, ¿sí? Por eso, y con esto ya cierro, por ahí como aprendizaje o como cuestión para quedar en alguna propuesta y no solamente en el análisis crítico, ciudad formal y ciudad informal, mercado formal, mercado informal, siempre están vinculados. Las necesidades y la posibilidad de resolución de las necesidades, en este caso la necesidad de habitar un lugar, están vinculadas al funcionamiento de ambos y necesitamos políticas que contemplen la ciudad como un todo. No podemos intervenir solo en una parte del mercado de suelo porque necesariamente eso genera siempre efectos en las otras. Por ahí mencionarla como una buena experiencia que es necesario retomar. En la provincia de Buenos Aires, la ley de acceso justo al hábitat, la ley 14449 del año 2012, una ley que propone, por ejemplo, tanto herramientas para intervenir en barrios para trabajadores, ya sean los barrios ya existentes con mejoras o generar nuevos barrios, nuevas iniciativas, nuevas políticas, lotes con servicios, etcétera, para acceder a la ciudad, pero al mismo tiempo propone algunas herramientas para gravar o castigar la retención de tierra ociosa por razones especulativas, ¿sí? Esto tiene que ver con un principio que marca la ley, con la que cierro ahora sí, que es el reparto equitativo de cargas y beneficios vinculados a vivir en la ciudad. Si vivir en la ciudad nos implica un conjunto de beneficios y a la vez nos implica un conjunto de responsabilidades, a lo que apuntamos es a una ciudad donde esas cargas y esas responsabilidades y esos beneficios se repartan de manera democrática e inclusiva para todas y todas. Gracias.